declaran, gloria proclaman. Resucitaste, inigualable, incomparable. Hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, Tuyo el poder y autoridad. poderoso su nombre, Poderoso su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es mayor. poderoso su nombre, te lo partiste, una vacía ahora está. Cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste, inigualable, incomparable. Hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre, nada se iguala a él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Te buscaré de madrugada, te buscaré a la noche. Este es el tiempo de ese avivamiento. Sé que algo nuevo tú vas a hacer. Te buscaré de madrugada, te buscaré al anochecer. Este es el tiempo de ese avivamiento. Sé que algo nuevo tú vas a hacer. Te buscaré de madrugada, te buscaré al anochecer. Este es el tiempo de ese avivamiento. Sé que algo nuevo tú vas a hacer. Te buscaré de madrugada, te buscaré al anochecer. Este es el tiempo de ese avivamiento. Sé que algo nuevo tú vas a hacer. Quédate, mi amado,
Alguien tiene que profetizar, que vuelva la consagración, que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo, alguien tiene que profetizar, que vuelva la consagración, que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo, alguien tiene que profetizar, que vuelva la consagración, que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo, alguien tiene que profetizar, que vuelva la consagración, que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo, alguien tiene que profetizar, que vuelva la consagración, que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo, alguien tiene que profetizar, que vuelva la consagración, que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo, alguien tiene que profetizar. Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo. Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo. Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo. Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo. Necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino, subir al santo monte que voy a encontrar. Necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino, subir al santo monte que voy a un encuentro genuino, subir al santo monte que voy a encontrar. Un encuentro contigo, un encuentro genuino, subir al santo monte que voy a encontrar. Necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino, subir al santo monte que voy a encontrar. Señor. Gloria a Dios. Alábalo. Alábalo.
Alaba lo que vive. Él vive y reina. Gracias, Señor. Hácelo fuerte para tu Señor. Gracias, Señor. Gracias. Señor. Buenos días, Filadelfia. Dios le bendiga. Aleluya. Demos un aplauso fuerte al Señor y a estos jóvenes de Anahuín, que son los instrumentos para conectarnos de manera especial. ¿Puede tomar asiento? Bienvenidos todos, hermanos. Estamos todavía lidiando con el virus de la influenza 2 o 3. Varios virus por ahí corriendo. El estómago. Hay que cuidarse. Tenemos algunos hermanos todavía malitos de salud. Veo algunas caras nuevas por ahí también. Digo nuevas porque no las vi por las vacaciones, así que qué bueno verlos. Bienvenidos, saludos a cada uno de ustedes, a los que están reportándose de vuelta, confiando que hayan pasado una época de Navidad gloriosa, junto a sus seres queridos. Y como dice el conejito Quick, qué sonido tan triste cuando se acaba. Ya volvemos a nuestras labores, pero qué maravilloso que tuvimos ese tiempo para compartir, para disfrutar y sobre todo, ¿verdad?, compartir a Cristo, que es la Navidad. Quiero de igual manera darle un saludo a la iglesia virtual. Demos un aplauso como de costumbre a nuestros hermanos y amigos de la iglesia virtual, que servicio tras servicio están con nosotros. Y voy rapidito, hermano, a lo que nos acontece. Esta mañana sigo con la tercera parte del mensaje, la serie de mensajes que tenemos, Volver al altar. Es una serie que estamos trabajando a lo largo de este mes de enero. Los chicos y las chicas que vayan para la escuela dominical en reverencia, ya están saliendo los jóvenes. Si hay alguno que todavía falta, puede pasar en confianza, están saliendo para allá. Y en esta mañana, mis amados, yo, como parte de esta serie de mensajes, vamos a continuar hablando, y en el día de hoy vamos a hablar específicamente sobre la oración que mueve al cielo. La oración que mueve al cielo es el tema que traigo. Y para texto base, para comenzar este mensaje, voy a ir al libro de Santiago, capítulo 5, versículos 16 al 18. Los que puedan, y si su salud se lo permite, por favor, pueden acompañar de pie para reverenciar esta palabra, obviamente leerla y dar comienzo a este mensaje. Dice así, mi amado, la palabra del Señor. Dice: confíense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosecha. Señor, gracias por esta palabra. Te pido ahora que tú hables y ministres a la vida de cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo. Cada necesidad, Dios mío, cada situación que podamos tener cada uno de nosotros aquí, las traemos ante ti, las entregamos en tus manos, sabiendo que tú eres el Dios que tienes la última palabra en cada uno de nuestros asuntos. Así que, Señor, glorifícate conforme a tu grandeza y a tu poder, pero sobre todo a tu amor y gracia con cada uno de nosotros, como tú siempre haces, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amado. Gracias. No cabe duda que cuando hablamos de la palabra oración o de lo que es la oración en sí, sabemos que se ora, y se ora mucho, no solo en la iglesia, ¿verdad? Se ora en las diferentes esferas, en la sociedad, en este mundo que estamos viviendo en diferentes partes. Pero hay algo que eso no lo podemos negar, pero tampoco podemos negar que no toda oración mueve al cielo tampoco. No cabe duda que oramos mucho, pero también tenemos que partir de la premisa de que no todas las oraciones, desafortunadamente, por lo que vemos, mueven al cielo. Y cuando digo mueven al cielo es que son oraciones que posiblemente veamos algún resultado. Y hay diferentes tipos de oraciones, desafortunadamente, que hacemos en nuestra imperfección en ocasiones. Hay oraciones que solo nos alivian nuestra culpa. Hay oraciones que solo tranquilizan nuestra conciencia.
Y hay oraciones que desafortunadamente, si no nos cuidamos, llenan solamente nuestro espacio religioso. Ahora, hay una oración que sí sacude la atmósfera espiritual. Y hay una oración que provoca esa respuesta divina, que es la que nosotros confiamos y esperamos. Y es la oración que hace que el cielo se incline. Pastor, ¿y cuál es esa oración? Bueno, es la oración que no nace del apuro, de la prisa de ninguno de nosotros. Es la oración que no nace quizás de una rutina, de una religiosidad. Y es una oración que no nace de presión alguna, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo o los procesos que estemos. Yo me refiero a la oración que surge de lo profundo y de la naturalidad de nuestro altar de adoración y de servicio al Señor que estábamos hablando la semana pasada. Y me gustaría que entendiéramos esto de manera tal que desde el principio, y quiero destacar antes que nada que el altar no es una carga. En ocasiones hay personas que pueden pensar que ese altar que nosotros llevamos de nuestra vida devocional es una carga. No es ninguna carga, mi amado, mi amada. Ese altar es un privilegio que nosotros tenemos, que podemos venir ante la presencia del Señor independientemente de la situación que estemos viviendo. Yo no sé si a usted le pasa, pero hay ciertas personas en la vida de nosotros que nos pueden apreciar, pueden estar con nosotros, pero hay ciertas condiciones que nosotros sabemos ya que para ciertas cosas posiblemente no podemos ir donde la persona porque posiblemente no es lo receptivo, no podemos contar con ella. Eso pasa con algunas personas, pero nosotros podemos tener toda la tranquilidad y toda la confianza que no importa lo que estemos viviendo, nosotros podemos venir directamente ante la presencia del Señor y el Señor siempre está presto para escucharnos. El Señor está siempre presto para cada uno de nosotros. O sea, y el altar nuestro de adoración no podemos mirarlo tampoco como un castigo espiritual. O sea, es una invitación de amor, es una invitación simple y llanamente que no importa lo agobiado o lo sentido que pueda estar o lo difícil que esté lo que estés viviendo, puedes venir en entera confianza y no solo se te recibe. Porque una cosa es que te reciban y una cosa es que te reciban bien. Y el Señor siempre nos recibe de manera tal, amándonos de manera incondicional, no importa realmente cómo estemos, cómo nos encontremos. O sea, este altar que yo te hablo no es un lugar de condena, no es un lugar en el que tú vas a llegar meramente. Sí, hay unos tiempos de confrontación que Dios tiene que confrontarnos para que de una manera u otra podamos entender lo que está pasando en nuestra vida y lo que tenemos que corregir, claro. Pero no es un lugar de condena. A mí me parece y creo firmemente que es un lugar de restauración. Es un lugar y un tiempo en el que de momento usted y yo estamos y el propósito que Dios trae dentro de esa confrontación inclusive que podamos tener a través de su palabra, a través de la presencia de su Santo Espíritu, es simplemente buscar el bienestar suyo y mío porque desea restaurarnos, porque desea que podamos vivir de una manera propia. Y es maravilloso, aún viendo tanta religiosidad en este tiempo, aún viendo tanta acusación, tanta ignorancia y tanta religiosidad, saber que Dios no te llama al altar meramente para señalarte. O sea, Dios te llama para sanarte. Dios no te llama para señalarte, Dios te llama para sanarte. Dios me llama a mí no para señalarme, tampoco es para sanarme. Dios no te llama para vaciarte, para drenarte, no. Dios te llama para llenarte con su presencia, con su amor, con su gozo. Y tenemos que tener siempre presente, iglesia, que el altar no es donde perdemos las cosas. El altar es donde nosotros recuperamos nuestra alma. A veces vivimos en ocasiones tan atribulados por lo que perdimos, por lo que se quedó atrás o por lo que pudo ser. Dásela a una de las servidoras y luego la caja la ponemos. Es que no está aquí, la movieron. Dásela ya, te bendiga. Dásela a la hermana Margarita, la caja de peticiones. Esta es una hermana en fe. Demos un aplauso al Señor. Te amo, te bendiga. Qué bueno que estás aquí de vuelta. Acá, dame un beso y un abrazo. Acá te voy a dejar. Te bendiga. Luego. Esta es una hermana en fe, porque ella está preguntando dónde está la caja de peticiones. Amén. Y nosotros a veces esas cosas se nos olvidan, las vemos tan poco quizás poderoso. Pero cuando yo digo que a veces nos preocupamos por cosas que se quedaron en el camino, por cosas que perdimos o por cosas que posiblemente ya no están, pensamos que cuando llegamos a la vida en Cristo, aún así hubieron cosas que perdimos. No perdimos nada. El altar que tú y yo desarrollamos con nuestra vida devocional con el Señor, en donde usted y yo recuperamos lo más importante, que es el alma. El alma es más importante que todas las cosas, que la bebida, que la comida, que el cuerpo, que lo que podamos tener. ¿Tú lo crees conmigo? Le dale un aplauso al Señor, pues tienes cara triste.
Escúcheme, mi amado, el apóstol Santiago nos muestra en esta escritura que el poder no está en la voz, el poder está en la conexión. De la pastora, ¿a qué usted se refiere? Bueno, él dice algo que rompe muchos mitos en el versículo 17 que yo acabo de leer, lo voy a leer una vez más. Dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Hay otras versiones que dice que tenía prácticamente nuestras mismas debilidades, nuestras mismas concupiscencias. O sea, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las suyas y a las mías. Entonces Elías era un individuo de carne y hueso con todas las imperfecciones, defectos que usted y yo podemos tener. Elías era un superhéroe, claro, espiritual, definitivamente cuando lo miramos, ¿verdad? En el plano espiritual como el profeta que fue. Pero Elías para nada era perfecto, para nada, bien lejos de la perfección. Este hombre, escúcheme, no era inmune al cansancio. Usted y yo lo sabemos, las temporadas que vivió cuando se encerró en una cueva. Este hombre tampoco era inmune al miedo. Después de degollar más de 800 profetas, se asusta y una sola mujer lo amenaza y este hombre decide correr y esconderse en una cueva. Oye, tampoco, no voy a escuchar eso, no lo escuché. Y mucho menos este hombre, no diga esas cosas, hermano, que me va a correr. Y mucho menos este hombre era inmune a las luchas emocionales. Este hombre tampoco este hombre pasó por tiempos de depresión. Este hombre también se afectaba emocionalmente como nos podemos afectar nosotros. Ahora bien, este hombre era un simple humano. Pero este hombre tenía altar. Este hombre tenía una vida devocional con el Señor. Esa era la única diferencia. El mismo estuche, las mismas debilidades, pasiones. Posiblemente ahora está más débil que usted y yo, sabe Dios en cuántas cosas. Pero este hombre tenía una diferencia grande. Este hombre tenía altar. Y escúcheme, y cuando digo que Santiago rompe mitos con esta escritura, es que él establece claro que el poder no estaba en la personalidad de Elías. El poder no estaba en la personalidad de Elías, tampoco radicaba en su carácter fuerte. O sea, y mucho menos en su autoridad profética. El poder radicaba en su conexión directa que él tenía con Dios. En otras palabras, era la conexión que él tenía, el poder de Dios se manifestaba a través de él. ¿Qué es lo que ocurre en la vida de cada uno de nosotros? Ninguno de nosotros tenemos poder para nada. Lo que tenemos poder es para dañar y fastidiar las cosas. Ese es el único poder que yo creo que nosotros podemos tener los seres humanos. Este hombre, el poder radicaba en esa conexión divina que había a través del Espíritu, o sea, que tenía directamente con Dios, y usted y yo ahora la tenemos a través del Espíritu Santo. Y hoy muchos creen, quisiera decir poco, pero hoy muchos creen que la oración poderosa es la que grita. Es el tipo de oración que impresiona. Creen que esa es la que sacude a la gente. Pero escúcheme, Dios desafortunadamente no responde meramente por volumen alto. Dios responde por la cercanía que tenemos a Él cuando llevamos esa oración. No podemos gritar y está chévere, nos apasionamos, claro. Y es parte porque las emociones las tenemos con nosotros, no las podemos sacar. Y yo no estoy diciendo que no van a haber momentos en los que la fogosidad está y en los que la voz se sube y en los que la pasión y nosotros nos emocionamos. Eso es parte en ocasiones y más nosotros los pentecostales. No me refiero a eso. Pero la oración no meramente depende porque grite que si va a pasar del techo el volumen o no. Como yo siempre digo, Dios no es sordo. Dios no va a responder por volumen alto ni por palabras bonitas. Dios va a responder cuando se hace esa oración por la conexión cercana que tengamos con Él. Por eso Jeremías dijo en el capítulo 33:3, versión Reina Valera, dice: clama a mí, yo te responderé. No dijo, grita a mí y yo te escucharé. Y si es bajito no te escucho. No dijo, clama a mí, yo te responderé. O sea, clamar no es gritar. Clamar es acercarse con todo el corazón nuestro, rendido ante el Señor. Eso es clamar. Y Hebreos 4:16 nos recuerda: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. Primeramente, acerquémonos en fe. A veces nos acercamos con tantos temores, con tantas preocupaciones, cuando Dios simplemente está presto siempre para escucharnos, 24/7, 365 días del año. Y como dice, confiadamente dice, no al trono del juicio, no al trono del castigo, dice al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. No dice meramente para que seamos confrontados, aunque sí lo vamos a hacer, pero para que alcancemos misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Hallar gracia para la situación difícil que estamos viviendo. La palabra es clara, porque la oración poderosa
realmente, mi amado, si me preguntas a mí, no comienza realmente con palabras. Así no comienza una oración poderosa. La oración poderosa comienza con acercamiento al Señor. ¿Y cuál es ese acercamiento al Señor? No es meramente palabra, es nuestra actitud, es nuestro altar, cómo está nuestro corazón y cómo nos presentamos hacia Él. Lo que estoy tratando, amados y amadas, de establecer aquí es que el cielo va a responder a corazones conectados, no a voces fuertes, simplemente. Es meramente físico, es una cuestión espiritual. Y aquí viene la parte hermosa, mi amado, mi amada. Cuando tú te conectas con Dios en oración, no solo se mueve el cielo, sino que tu interior comienza a ordenarse. Eso es lo maravilloso de esto. O sea, no es que meramente te conectas, no es que meramente el cielo te empieza a escuchar, es que algo comienza poderoso en ti se derrama y hace una revolución en tu interior, y es el avivamiento que tanto en ocasiones a veces pedimos o esperamos. Y ese es el avivamiento porque comienza a organizar el interior nuestro, comienza a organizar nuestra vida. Comenzamos a ver la vida de otra perspectiva. Comienza el Espíritu Santo a ordenar lo que posiblemente quizás no está en el orden que es propio. Mi amado, mi amada, cuando tú te reconectas con Dios en oración, ¿sabes qué ocurre? Primeramente la ansiedad baja. ¿Qué no le pasa? Puede ser la situación más difícil que usted pueda tener y usted ora. Mire, posiblemente la situación es igual o a veces se complica. Pero hay algo inexplicable que es de esa paz que usted puede seguir hacia adelante. Porque la oración transforma, la oración trae paz. Escúchame, cuando hay confusión, la oración aclara nuestra mente, viene el discernimiento. Cuando nos conectamos genuinamente con el Señor en oración, toda carga emocional, por más pesada que sea, mi amado, mi amada, se aligera. Se aligera, porque comenzamos a ver las cosas, no con nuestros ojos, comenzamos a ver las cosas con los ojos del Señor. Y comenzamos, gracias amada, gracias, y comenzamos a darnos cuenta, mi amado, que aunque el problema esté difícil, que aunque no haya solución, que aunque pase lo que pase, tenemos a alguien que está con nosotros y que no nos va a dejar caer y que tiene la última palabra en cada asunto en nuestra vida. Y cuando nos conectamos con Dios de forma genuina en oración, la paz vuelve a tomar control en cada uno de nosotros. Es imposible vivir nuestra vida sin paz. ¿Quién puede vivir una vida sin paz? Podemos tener todo lo que sea, todas las comodidades, todo lo que anhelamos, o que todo se resuelva, pero si no hay paz en nuestra vida, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Yo estuve la semana pasada, que si no me vieron la semana pasada, todos estos días yo estuve en Jacksonville, toda esta semana en un entrenamiento de la Marina. Obviamente me fui el lunes temprano y regresé el jueves en la noche de cito. Y esos 2 días que tuve que viajar, es increíble, hermano. Yo no estoy diciendo nada porque viajar es chévere, darse vacaciones. ¿Quién no le disfruta eso? Claro. Pero era una cosa increíble. Yo salí el lunes por la mañana y yo llegué al aeropuerto, creo que fue a las 6 de la madrugada. Hermano, y aquello parecía a la Sanse, como se ve en las noticias ayer. No he ido, ¿sabes? By the way. Nunca me gustó. Y aun cuando no le salió al Señor, no me gustan esos revoluciones. Pero hermano, aquello estaba increíble. O sea, la cantidad de personas que había. Y entonces cuando regresé el viernes, el jueves, tuve que hacer dos escalas y paré en diversos aeropuertos. En 2 aeropuertos paré. Mentira, estuve en 3 aeropuertos. Y entonces, ¿por qué te digo esto? Porque tú ves la cantidad de gente. Yo recuerdo, yo tengo la ventaja de ser bastante mayor. Y recordar los tiempos cuando antes yo estaba más joven y los tiempos de ahora. Y ver la cantidad de personas viajando. Entonces dirá, pastor, es que los tiempos cambian. No, es que la mayor parte de la gente que está viajando no era gente joven. La gente mayor. Digo, y no te estoy hablando mayores, quizás gente de edad mediana como yo. Uno es un poco mayor. Pero, y entonces te dabas cuenta. Porque no todo el mundo está por negocio y está chévere. Pero ¿por qué yo traigo esto? Porque la gente a veces buscando un escape de la realidad que viven actual, posiblemente muchos tratan de buscar ese escape en viajes, en vacaciones, que no hay nada malo pasarla bien, claro. Pero a veces uno ve la cantidad de cosas, entonces uno ve a la gente dentro de esos mismos entornos. Pues yo te digo una cosa, si yo me voy de vacaciones y yo la voy a pasarla bien, yo la paso tranquilo. Tú los ves pegados al teléfono con un ajoro, con el gay, con esto, cogiendo. Y yo digo, Dios mío, pero tampoco, para colmo tampoco tienen paz. ¿Me sigue? Porque si te vas a ir, brother, pásala bien, te pones una ropa cómoda, te sientas, te quieres comer algo, buscarte unas escalas y demás que tú puedas ir cómodo. No, hermano, van con un bendito ajoro. Yo digo, llegarán al destino muertos.
Porque la gente busca el gozo y busca la paz también en compra, en meterse metas y logros, que no hay nada malo con eso, pero eso no puede ser la razón para usted tener paz en esta vida. A veces usted puede tener la melcocha más grande que existe en su vida, y si usted tiene a Cristo y usted está conectado, usted dentro de ese asunto tiene paz. Yo he conocido gente que tienen una melcocha, mano, con todo lo que ha pasado en su vida, cosas que se han buscado y las que vienen gratis, como digo yo, pero tienen paz, brother, están tranquilos dentro de la situación. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, de verdad que para que la paz viva y tome control en nosotros, tenemos que darnos cuenta que si nos vamos a dar unas vacaciones, que si vamos a comprar algo, que si vamos a hacer un logro, que si vamos a vivir nuestra vida, oye, todo eso fluye naturalmente cuando tienes una vida conectada con Dios, no hay que hacer tanta fuerza. Hermano, hermana, la oración no solo en ocasiones puede cambiar tus circunstancias, aunque en ocasiones quizás tus circunstancias no van a cambiar inmediatamente, pero lo maravilloso es que la oración cambia nuestra atmósfera internamente, nos cambia a nosotros dentro del proceso que sea. Y una vez usted y yo entendemos que el poder radica en la conexión con el Señor, también debemos de saber que el Señor responde a oraciones alineadas. Eso es importante. Una cosa es que estemos alineados, claro, estamos alineados con Él, pero Él va a responder a oraciones que estén alineadas con su voluntad. Todavía hay hermanos en la fe, hermano, no me tome a mal, espero que sean pocos, pero que no entienden que la oración no es manipulación. Tampoco la oración no es imponerle a Dios nuestra agenda. Y la oración mucho menos es negociar con el Señor. Aunque claro, hay momentos que usted puede tratar, escúcheme. Porque ese es el problema, que a veces pactamos con el Señor de forma unilateral. Usted puede tratar de hacer un pacto con el Señor. Oye, yo lo he tratado, me imagino que usted también. Y uno puede hacer pacto con el Señor. Señor, mira, si esto está en tus planes y esto yo lo alcanzo, pues yo voy a exaltar tu gloria de esta manera. O yo voy a permitir que esto pase para esto, para lo otro, que sea tu propósito. Esas cosas, hablo en términos generales, pero creo que me explico. O sea, pero no es de verdad, mano, que vamos a negociar. Yo he escuchado gente que me han dicho, no, pastor, porque yo le hablé al Señor y si Él no cambia esto y esto y esto, yo no voy a hacer lo otro. Yo digo, wow, bravo el tipo, o brava ella. O sea, me explico. O sea, no debe ser la manera, no es negociación. La oración es rendirnos. Como dice un tío muy querido que yo tengo, la oración es la que nos muestra que usted y yo no estamos en posición de negociar nunca. Ellos estamos en la posición que tenemos que trabajar con lo que hay. Y Juan lo dijo claramente en 1 de Juan 5:14, versión Reina Valera, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Y cuál es esa confianza? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, este texto, vuelvo a aclararlo de forma responsable, no es una invitación a pedir sin límite, es una invitación a que oremos alineados en el propósito y la voluntad de Dios. Y Juan no nos está hablando aquí, mi amado, también vale la pena destacar esto, de una fe caprichosa, sino de una fe que descansa en ¿dónde? Descansa en la palabra y en el carácter de nuestro Dios. Porque lo maravilloso de la oración, me preguntas a mí, lo maravilloso que yo encuentro de mi vida de oración, ¿sabe qué? Que mi confianza no está en lo que yo pido, mi confianza está a quien yo se lo pido, brother. Ahí es que está mi confianza, a quién yo se lo pido. ¿A quién le estoy pidiendo? No es lo que yo pido necesariamente, ¿a quién se lo estoy pidiendo? Y último, pero no menos importante, ¿desde dónde lo pedimos? ¿Desde dónde? Me refiero, ¿desde dónde? Nuestro corazón, de nuestro altar devocional al Señor. Porque aquí la palabra clave, ¿sabe qué? Es confianza. Tenemos que tener confianza en el Señor, en nuestro Padre. Porque venir ante el Señor a pedir no es atrevimiento. No es exigencia, no es manipulación lo que estamos haciendo. Es descanso en que Dios sabe más que yo, ama más que yo y ve más lejos de lo que yo puedo ver. Es nuestra confianza. Y es triste ver hermanos desafortunadamente con temor a ir a pedirle al Señor orar dentro de su vida de oración. Yo le tengo que ser honesto. Una de las cosas que a mí me tomó tiempo entender cuando yo comencé en mi vida cristiana, porque hace más de 25 años atrás, usted sabe que las estructuras religiosas eran sumamente diferentes ahora. Ahora, gracias a las redes sociales, gracias al conocimiento de muchos siervos que se han preparado y hemos tenido acceso a poder escuchar y a ser formados, pero obviamente se han roto muchos mitos. Pero en el tiempo cuando yo comencé, yo me acuerdo que prácticamente lo que te querían decir era, oye, cógelo con calma. Esto es como que primero tú tienes que acumular para luego tú pedir.
Suena cómico, pero así era. Digo, y alguna gente todavía lo ve así. O sea, si tú no llevas X tiempo, o si tú no has hecho esto, o tú no has cambiado esto, tú no tienes derecho a pedir todavía. Como si fuera un trabajo. Como si uno llega y uno tiene que acumular primero la permanencia para pedir un horario diferente. Dije pedir, perdóname, es pedir. Esa voz. Pero sonó bonito, ¿la? A pedir. ¿Ah? A mi Vidal, tengo que decirlo antes que mi Vidal, pastor, se le fue el pedir. Es pedir. Suena bonito pedir, pero es pedir. Pero ustedes me entendieron. Pero, o sea, no es así. O sea, no es así. O sea, una persona está en Cristo y una persona fue redimida con su sangre y una persona está en un proceso de restauración como estamos todos, porque esto no se va a acabar hasta que nos vayamos. O sea, una persona puede venir en confianza a pedir al Padre si está pidiendo algo que esté alineado a la voluntad. Pero esto no es por seniority, esto no es porque tienes que llevar un tiempo, porque Dios se va a molestar, porque Dios se va a ofender. No, o sea, no es atrevimiento. Y yo creo que hasta la cultura en esto hasta tiene un poco de problema, porque muchos años atrás no se podía venir ni hasta donde nuestros padres a pedir de una manera, porque había un respeto que está bien, está chévere, pero era una estructura demasiado rígida. Oye, y algo maravilloso que este hombre añade, además de eso, y es algo que él añade y que desafortunadamente algunos quieren pasar por alto. Dice, y si pedimos conforme a su voluntad. Y eso significa que no toda oración es escuchada en el mismo nivel de aprobación. No todas nuestras oraciones, hermanas, va a ser escuchada en el mismo nivel de aprobación. Eso es una realidad que la tenemos que entender como creyentes. Lo que yo estoy tratando de decir, amada iglesia, es que Dios oye todo, pero responde con poder a lo que está alineado a su propósito solamente. Y yo quiero aclarar que orar conforme a su voluntad no es resignación pasiva, es madurez espiritual. Quiero aclarar eso. Ahora, por eso tampoco vamos a dejar de orar, ni de clamar, ni de interceder por lo que nosotros sentimos y tenemos en nuestro corazón, porque no. Tampoco es para que nos compliquemos. Porque un ejemplo, mire qué fácil lo pongo. Si un ejemplo, una persona está por salud, tiene un problema de enfermedad y pide la oración, no es el tiempo de decir, bueno, ¿será la voluntad de Dios que se sane? ¿O será que se vaya y se muera para que los que quedan se conviertan en la familia? O sea, no podemos hacer esas cosas, eso no nos toca a nosotros. ¿Me entiendes? No me refiero a eso. O sea, yo me refiero, ¿verdad? Que eso no es una resignación pasiva. Usted y yo podemos orar y podemos clamar e interceder, pero siempre tenemos que tener ese espacio, ¿verdad? De humildad y de entendimiento y madurez de que posiblemente lo estoy presentando y Dios lo puede conceder, o posiblemente si no es el plan de Dios, y puede ser por varias razones, no es que no sea el plan, a lo mejor no es el tiempo, no es el momento, ¿ves? Son muchas cosas. Eso no es para que tengamos una vida de resignación pasiva ahora y no oremos. No es eso. O sea, simplemente que oremos con madurez. O sea, es como decir un ejemplo, Señor, no quiero solo que me conteste, quiero que me transformes mientras te pido y mientras clamo a ti. ¿Ves? O sea, podemos orar, pero siempre con esa expectativa de que Dios nos transforme y trabaje con cada uno de nosotros como lo necesitamos. Mire, Dios no responde oraciones solamente, Dios responde corazones alineados. Y la oración, escúchame, si me preguntas a mí una vez más, la oración no cambia. La oración no cambia a Dios, pero la oración sí cambia al que ora. No, Dios es inmutable, en Él no hay sobras de variación, de nada. Pero esa oración te cambia a ti y a mí. La cantidad de veces que yo puedo decirte en mi vida que yo tuve oraciones por tiempo, que realmente esa oración no fue ni contestada, pero esa oración me llevó a mi otro nivel porque esa oración me cambió y me transformó con los tiempos que yo tuve de compartir y de clamar ante el Señor. Como lo pasa contigo, mi amada, contigo, mi amado. Y aquí viene una pregunta. Viéramos en el programa aquel que decía la pregunta de ¿cuánto era? 64,000 chavitos era. Eso era, ¿verdad? Pastor, ¿y cuándo yo puedo saber que mi oración está alineada con la voluntad del Señor? Esa es una buena pregunta, una pregunta válida. Bueno, pues, amada Filadelfia, la respuesta no es tan compleja como quizás creamos. Porque nuestra oración está alineada con la voluntad del Señor cuando dejamos de orar para convencer a Dios y empezamos a orar para entender a Dios. Cuando usted y yo comenzamos a orar para tratar de convencer a Dios, ahí hay un problema. Cuando usted y yo comenzamos a orar y nos sacamos de la mente que tenemos que convencer o persuadir a Dios y vamos en esa oración con el propósito de entender a Dios y lo que Dios quiere, nuestra oración cambia y es una oración que va caminada y alineada a la voluntad del Señor, porque el Espíritu Santo te va a guiar, porque ya tú conoces al Señor y te va moviendo en tu corazón para que nazca de ti lo que tú tienes que clamar y lo que tú tienes que interceder.
Por eso Jesús en Lucas 22:42 nos modeló este poderoso principio que estoy predicándole en esta mañana, hermano. Cuando dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, no la tuya. Algunos pueden pensar que eso fue una oración de derrota. Para nada. Esa es la oración más poderosa que mejor se haya podido hacer. ¿Por qué? Él clamó. Él dijo: oye, lo que viene no es fácil. Si tú pudieras librarme de esto, porque me va a doler, voy a sufrir, no quiero vivirlo, pero lo que yo digo, siempre dejamos ese espacio. Pero si no es tu voluntad, pues entonces que se haga la voluntad tuya, porque tu voluntad es perfecta y soberana y siempre es la mejor para nosotros. Pedir conforme a su voluntad no es sencillo. Definitivamente que predicarlo desde un altar es mucho más sencillo que llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque pedir conforme a su voluntad se trata de pedir conforme a la eternidad, al propósito eterno, no con una ansiedad que nos puede invadir, una emoción momentánea. Pero lo hermoso es, amado, que podemos confiar y descansar en la promesa de que la voluntad de Dios siempre apunta a varias cosas. ¿Cuáles? La voluntad de Dios siempre va a apuntar primeramente a la transformación suya y mía y de cada uno de sus hijos. La voluntad de Dios siempre va a apuntar a santidad, porque Dios nos quiere ir santificando y nos quiere cada día llevar conforme a su imagen y semejanza. La voluntad de Dios siempre va a apuntar a su propósito, porque es un Dios, como siempre digo, intencional. Nada ocurre por coincidencia o por capricho, todo tiene un propósito, Dios está planificado. Y por último, la voluntad de Dios siempre va a apuntar al crecimiento. Cada uno de nosotros, Dios espera un crecimiento de cada uno de nosotros y por consiguiente de su iglesia y de su reino. Pero lo más maravilloso, iglesia, ¿sabe lo que Él pretende a través de ese tiempo de oración y devoción? Además de todas estas cosas que te estoy hablando, lo más importante es que Él pretende, sobre todo, que usted y yo tengamos una real dependencia de Él en todo. Que yo dependamos de Él en todo tiempo. Y me voy a coger este tiempo, sé que me voy a extender quizás un poquito, unos minutos, pero quiero usar estos ejemplos prácticos de cómo pudiera ser, ¿verdad? Todo esto que estoy tratando de explicar, cómo lo pudiéramos transcribir a la práctica nuestra. Quiero dar algunos ejemplos prácticos, de algunos ejemplos de cómo pudiera ser en nuestra vida de oración, porque creo que cada uno de estos ejemplos que he recibido, sé que de una manera u otra a alguien, posiblemente Dios le puede hablar aquí, por los procesos que pueda estar viviendo. Quiero dar algunos ejemplos prácticos. Un ejemplo de una oración en una situación que haga falta provisión económica. Pues una oración inmadura quiero decir, una oración, ¿verdad?, superficial o que no sea propia, pudiera ser: Señor, dame más dinero para vivir mejor. ¿Que cuántos no hemos orado de esa manera? Difícil. Pero una oración alineada, ¿cuál pudiera ser? Una oración alineada pudiera ser: Señor, provee lo que necesito y enséñame a administrar lo que me das para la gloria de tu nombre. ¿Ves? Es diferente, ¿verdad? Estamos pidiendo lo mismo. No es semántica, porque cuando estamos diciendo dame más dinero para vivir mejor, se puede transcribir en otras cosas, en libertinaje, en lujos excesivos, en cosas innecesarias que no edifican. No. Aquí dice: Señor, provee lo que necesito. Oye, dame lo que necesito para poder vivir de una manera propia. Está muy bien. Y dice: y enséñame a administrar lo que me das para la gloria de tu nombre. Oye, nosotros estamos pidiendo ahí que estemos cómodos, sino que nos enseña a vivir de la manera correcta para agradarla y para valorar, invertir propiamente lo que nos da y ser unos buenos mayordomos. Es una oración conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la primera oración lo que busca solamente que es comodidad. Ahora la segunda busca propósito. ¿Ves? Una cosa es buscar la comodidad y una cosa es buscar el propósito. Y ahí es que es diferente. ¿Algún otro ejemplo? Puede ser un ejemplo, una relación. Una persona que esté en una relación disfuncional, en una relación que se está rompiendo, está rota, pues ¿cuál pudiera ser quizás una oración emocional? Señor, haz que esa persona vuelva a mí. Por dar un ejemplo, Señor, haz que esa persona vuelva a mí. Pero una oración conforme a la voluntad del Señor, ¿cuál pudiera ser? Señor, sana mi corazón, límpiame de dependencia emocional y si esa relación no viene de ti, ciérrala aunque duela. ¿Ves? Diferente, un entorno, un enfoque completamente diferente. Bueno, y entonces no vamos a negar, porque vamos a hacer el paréntesis. No vamos a negar que hay que tener pantalones o falda para hacer una oración como esa, porque es una oración que duele. Eso no lo vamos a negar. Una oración que duele. Pero esa oración al final libera. Le va a doler a la persona, pero va a liberarlo o la va a liberar. ¿Por qué? Porque si es una relación que no le compete, que no le conviene,
que no está conforme al propósito de la voluntad de Dios en ese momento. Mire, mi hermano, no solo va a salir de eso, no te van a herir, no te va a doler más, vas a ser libre. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, si me daba una cortadura, yo tenía carritos de bolines, bicicletas, y yo me daba unas peladas a veces que me pelaba hasta el cielo de la boca. Y había ciertas áreas que uno se pelaba y tú no querías que la gente las viera o lo que sea y te querías poner un vendaje, una curita. Entonces te ponía un vendaje, hermano. Y a la hora para sacarte el bendito vendaje ese después, eso era difícil. Y entonces usted tenía que sacarlo. Entonces, aparte de que el vendaje no te dejaba sanar, porque no te dejaba que entonces saliera prácticamente la cicatrización, que es lo que decimos acá de manera vulgar, la cascarita. Porque entonces nada de eso, la herida siempre está húmeda, está completamente tapada. Entonces, para sacar un bendito vendaje de eso, difícil. Te digo, trate de sacarte. Yo me acuerdo que mi mamá un día, mami me dice, yo te lo voy a sacar y no te va a doler. Mami, al fin, yo confío en ella. Y mami empezó suavecito, llegó miró así para allá cuando me hizo, ¡fua! Y jaló el vendaje de un golpe. Y yo me dolió, pero fue momentáneo. Me dijo, tranquilo, se te vaya mismo. Pero sufrí menos. El dolor se fue y ¿sabes qué? Mi herida comenzó a sanar. Y tú y yo tenemos que mirar que nuestra alma sea libre. Dios no nos llamó a vivir en dolor, en angustia, en sufrimiento. Dios nos llamó a vivir libres y plenos en paz. Un ejemplo, hermano, otro ejemplo puede ser ejemplo de decisiones de vida. Cuando tenemos que tomar una decisión en la vida. Una oración quizás superficial puede ser, Señor, bendice mis planes. Esa es la más fácil. Bendice mis planes, Señor. Está bien y no hay problema que oramos eso. Señor, bendice mis planes. Ahora, una oración madura puede ser, y esto sí que hay que ser bravo, Señor, destruye mis planes, si no nacieron de tu corazón. Son oraciones bravas. Señor, destruye mis planes si no nacen del corazón tuyo. Y eso no es falta de fe. Eso es una fe real. La fe real. Un ejemplo en ministerio, porque también, además de ser ministros, también tenemos líderes. Señor, dame un ministerio grande. Y eso lo podemos también nosotros hasta como pastor pedirlo. Dame un ministerio grande. Eso es una oración peligrosa. Dame un ministerio grande. Eso es una oración peligrosa. Ahora, una oración conforme a su voluntad puede ser, Señor, hazme un líder sano, humilde y obediente, aunque el crecimiento no sea visible. ¿Ves? Porque Dios prefiere un corazón quebrantado que un ministerio famoso. Un ejemplo en tiempos de crisis. Una oración humana pudiera ser, Señor, sácame de este problema ya. ¿Cuántas veces hemos orado eso? Pero una oración alineada puede ser, Señor, si no me sacas hoy, transfórmame hoy dentro de esa prueba. En otras palabras, si no se va a acabar, si no es el tiempo de salir, oye, pues cumple tu propósito en mí para que entonces todo no se pierda. Esas son oraciones sensatas. Así que recordemos siempre que Dios no está obligado a cumplir nuestros caprichos, pero siempre está dispuesto a respaldar su voluntad en nuestra vida. Él no va a respaldar caprichos nuestros, pero todo lo que sea la voluntad en nuestra vida, Él siempre está y estará dispuesto a respaldarlo en nuestra vida. Porque la oración que mueve el cielo es la que primero rinde la tierra. ¿Y cuál es la tierra? Tú y yo somos esa tierra. Y cuando esa tierra se rinde, algo maravilloso en nosotros comienza a ocurrir porque comienza a crecer nuestra vida espiritual. La oración en ese tiempo, cuando llegamos a este nivel de madurez, hermano, la oración ya deja de ser lucha. ¿Sabe qué? La oración se convierte en un descanso. ¿Por qué? Porque ya no oro desde la presión. Yo oro ahora desde la confianza con mi Señor. Ya no oro desde el miedo. Ahora oro desde la seguridad que Dios tiene el control y la última palabra en cada uno de los asuntos en mi vida. Iglesia, y eso trae gozo, trae paz y trae plenitud a la vida del creyente. Porque vivir alineados con Dios no es vivir limitado, es vivir libres. Y por último, hermano, quiero hablar del altar que produce perseverancia. El altar que produce perseverancia. Santiago nos recuerda que Elías oró y ¿qué pasó? Inicialmente no pasó nada. Volvió a orar, nada pasó. ¿Qué dice? Oró 3 veces, 4, 5, 6. Nada. Hasta la 7ª vez, que fue cuando el cielo respondió. ¿Por qué? Porque en ocasiones no necesariamente nuestra oración o nuestro clamor va a ser contestado de inmediato, porque hay un propósito en el cual desea el Señor que usted y yo desarrollemos perseverancia en nuestra vida espiritual.
Un cristiano que no es perseverante, es bien difícil vivir su vida. ¿Usted no lo ha pasado? ¿No se ha dado cuenta que las cosas buenas toman tiempo? ¿No se ha dado cuenta que a medida que usted va pasando, no sé si me pasa a mí nada más, no sé si a usted le pasa, pero a medida que va pasando el tiempo, como que cada vez para conseguir las cosas se hace como que un poco más difícil y no llega a todo inmediatamente? ¿Por qué? Porque el propósito del altar devocional en nuestra vida es producir esa perseverancia. Jesús dijo, en Lucas 18:1, que siempre debían orar y nunca darse por vencido. Y estoy citando a la Nueva Traducción Viviente. Siempre debían de orar y nunca darse por vencido, se lo dijo a los discípulos. Y Pablo añadió en Gálatas 6:9, así que no nos cansemos de hacer el bien. O sea, debemos de orar, nunca darnos por vencido, y para colmo, si no fuera complicado esto, también no nos cansemos de hacer el bien. Porque la fe verdadera no es la que ora una vez y se rinde. La fe verdadera es la que permanece en todo tiempo. Aunque no vea, aunque no sienta, aunque no lo entienda. Vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos o sentimos. Pero aquí viene el inspirador, iglesia. La perseverancia, cuando usted y yo comenzamos a verla en la debida sintonía con los ojos de nuestro espíritu, la perseverancia no es agotamiento. ¿Sabe que la perseverancia es una expresión de amor que no se rinde? Una expresión de amor que no se rinde. El que persevera en oración no es porque es fuerte, es porque ha descubierto que la presencia de Dios es su refugio. No es fácil orar cuando estamos en tiempos difíciles. La fortaleza se nos va, hermano, no digo yo a dónde. Pero usted y yo sabemos, cuando oramos y permanecemos, sabemos que dependemos de un Dios que todo lo puede y que Él no nos va a dejar caer, que Él no nos va a soltar. Él es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y en este tiempo tan difícil que no se puede contar con nada ni con nadie, es terapéutico y maravilloso saber que contamos con un Dios todopoderoso que siempre está y estará presto para cada uno de nosotros sin importar las circunstancias. Esto es un tiempo en el que tenemos que aferrarnos al Señor, tenemos que fortalecernos en la presencia del Señor sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Y el mundo no creyente no entiende que la gente que ora no huye del mundo. Esto el mundo no creyente no lo entiende. No entiende que la gente que ora no huye del mundo, sino que se fortalece para enfrentarlo. Usted y yo cuando oramos no huimos del mundo. Usted y yo simplemente buscamos fortalecernos para poder enfrentarnos a este mundo tan difícil que nos ha tocado vivir y sobre todo en este tiempo. Y yo concluyo, iglesia, concluyo. Dios no te está llamando a vivir una vida espiritual pesada. Te está llamando a que vivas una vida, pero una vida plena en Cristo. Una vida donde la paz primeramente gobierne tu mente, el gozo fortalezca tu espíritu y la esperanza te sostenga en tu caminar. Sin importar las circunstancias que podamos vivir, hay una esperanza viva. Hay una esperanza viva. ¿Y cuál es esa esperanza viva? Que no importa lo que pase, Dios ha prometido estar con nosotros aquí hasta el fin de nuestros días. Y si somos redimidos con su sangre, estaremos con Él por toda la eternidad. ¿Tú lo crees? Le dan un aplauso al Señor. No me mire con esa cara tan triste. Iglesia, ten siempre presente que la oración no solo mueve el cielo. O sea, la oración te ordena por dentro. La oración nos organiza a usted y a mí en nuestro interior. Y la iglesia la oración nos sana. La oración nos renueva. La oración nos llena de manera especial. Y la oración no es solo para que Dios haga cosas por nosotros, es para que Dios haga cosas en nosotros. Y recuerde que nuestra oración, el altar suyo y mío, no solo va a mover el cielo en favor nuestro. Ese altar suyo y mío también transforma la tierra que somos nosotros y este reino que se mueve por consiguiente, porque si usted y yo producimos frutos, otros también disfrutarán de esos frutos y serán fortalecidos, serán restaurados, serán bendecidos y serán tocados por el poder de Dios a través de lo que está haciendo en ti, a través de lo que está haciendo en mí. Así que con esto concluyo, hermano. Por tal motivo, la pregunta hoy realmente no debe ser si oras. La pregunta es, ¿desde dónde oras? ¿Oras desde tu altar devocional al Señor? ¿O oras simplemente de tus emociones? Porque cuando la iglesia vuelve al altar, escúcheme, cuando la iglesia, que somos todos, vuelve al altar, la oración vuelve a tener poder. Hay gente que me dice, ay, pero pastor, ya parece que antes lo que pasaba en las iglesias, ya no pasa en las iglesias de hoy. Yo digo, bueno, y de la manera que vivían los creyentes antes, la manera que vivimos los creyentes hoy,
Eso es lo que tenemos que pensar. Cuando la iglesia vuelve al altar, hermano, la oración vuelve a tener poder, la fe vuelve a arder y la vida vuelve a tener plenitud. Por favor, si puedes, si lo deseas, inclina tu rostro ahí, hermano. Anawin puede ir subiendo, por favor. Qué maravilloso saber cuando hay algo que estamos haciendo y posiblemente no vemos que es efectivo, es simplemente que tener que hacer algunos ajustes solamente. Y la vida de oración siempre va a requerir que hagamos nuestros ajustes. Y estas cosas pasan. En ocasiones tenemos momentos en los cuales nos desenfocamos. Pero hermoso saber que Dios siempre con cada uno de nosotros habla de manera tal para que tú y yo podamos hacer esos debidos ajustes. Oremos, amados. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por la oportunidad que nos das, Dios mío, de recibir tu palabra. Dios mío, y poder recibir esta dirección en cuanto a la forma en que oramos y clamamos a ti para andar alineados directamente contigo. No cabe duda, Señor, que es un llamado para cada uno de nosotros, más que a la oración, de reforzar, Dios mío, y de trabajar de manera tal para tener una relación devocional contigo, no solo cuando necesitamos, sino en todo tiempo. Que podamos adorarte, que podamos exaltarte y que podamos tener esa comunión contigo diaria para que también tú hables a la vida de nosotros y podamos sentir tu presencia de forma especial y tú nos transformes. Mira ahora, Señor, cada uno de nosotros en nuestras áreas, cada una de las áreas que podamos necesitar esa intervención tuya. Dios mío, abro ahora este espacio. Abro, Señor, el corazón de cada uno de nosotros aquí, lo abrimos, Dios mío, para que tú trates con cada uno de nosotros y de la manera que tú quieras, como tú quieras. Allégate a cada necesidad que puedan tener mis hermanos aquí, cualquiera que sea la necesidad o el proceso o la situación que puedan estar viviendo en este tiempo. Glorifícate en tu gracia, en tu misericordia y obra conforme a tu voluntad en cada uno de ellos, Dios mío. Abro este espacio, Dios mío, para que tu Espíritu Santo libremente se mueva. Un espacio en el que podamos adorarte, engrandecer tu nombre, reconocer tu gloria, pero un espacio también en el cual tú nos puedas ministrar, en el cual tú nos puedas confrontar, en el cual tú puedas hablar a cada uno de nosotros y tu poder se manifieste, Dios mío, de forma poderosa en la vida de cada uno de los que así lo permitimos que tú obres, Señor. Glorifícate, Dios. Todo esto te lo entrego, Señor, y te lo suplico en el nombre que tú respondes, en el de tu amado Jesús. Amén. Y amén, Señor. Ponte de pie, si puedes, hermano. Vamos a adorar al Señor y vamos a abrir este espacio. Cualquier necesidad que haya, hermano, el espacio está abierto. Quien nos está viendo a través de las redes sociales, de igual manera, cualquier petición, cualquier necesidad que tengas, si este mensaje habló a tu vida, puedes compartirlo con nosotros, puedes escribirnos tu petición y tu necesidad y de igual manera vamos a estar también intercediendo por ti. Así que nos veremos en una próxima transmisión. Como siempre digo, si el Señor aún no ha venido por tu iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengas un resto del día formidable, sobre todo lleno de la presencia de Dios y en el amor y el compartir con cada uno de tus seres queridos. Hasta luego. Gloria a Dios.